Voy a traerle la escritura, hermanos. Ahí trae su Biblia, 1 Corintios capítulo 11. Si trae su Biblia, si no, yo se la voy a leer aquí. Creo que todo está en la Biblia. Y voy a leer, voy a leer el capítulo 11 del 1 de los Corintios, y voy a leer el verso 23 y 24. Y dice así. Dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Vamos a orar. Amoroso, muy Padre Dios, damos las gracias, Señor, porque nos has permitido, Señor Dios, un día más de vida, Señor Dios, y porque has permitido el estar aquí, Señor, en tu casa de oración, Señor, para leer tu palabra, Señor Dios, y aprender más de ti. Bendice a mis hermanos que están aquí presentes, y los que no se hicieron presentes de igual manera, bendíceles, y damos las gracias en el glorioso nombre de Cristo Jesús. Si nosotros leemos, hermanos, 1 Corintios capítulo 11, verso del 17 al 34, vamos a entender lo que a Pablo le preocupaba mucho. Pablo recibía revelación directa de Cristo Jesús. Como ustedes se dan cuenta, Pablo fue escogido, hermanos, ya al último que los 12 apóstoles. Así es que los 12 apóstoles fueron instruidos por Jesús. Pero ahora Pablo recibía revelación directa. Por eso dice, porque dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Pablo recibía revelación directa de Dios y enseñaba a las iglesias de Corintios y a las iglesias de alrededor. Pablo reprendió a los corintios por la forma en que estaban celebrando la Santa Cena. Si vemos el verso 17, dice: pero el anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo que es mejor, sino para lo peor. La iglesia de Corintios, hermanos, estaba espiritualmente mal, espiritualmente muerta. Si usted lee la carta a los Corintios, se dará cuenta por qué yo le estoy diciendo. Él los había alabado por su diligencia en mantener las tradiciones y las costumbres de la iglesia, según el verso 2 del capítulo 11. Pero al lidiar con la Santa Cena del Señor, dijo: no os alabo, es decir, no estoy de acuerdo. Pablo plantea bruscamente: no se congregan para celebrar la cena del Señor para lo mejor, no para edificarse ustedes mismos recordando la muerte del Señor, dice Pablo, sino que se congregan para lo peor, para destruirse ustedes mismos. Palabras, hermanos, que no van a estar aquí, pero si mira el contexto de toda la escritura, usted puede entender que Pablo les habló de esa manera. Voy a leer del 18 al 22, ¿sí? Es muy importante leer la escritura porque vamos a tener la Santa Cena, 18 al 22. Según lo que acabo de explicar, dice: pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. Le habían informado a Pablo acerca de la iglesia, que estaba en peligro, que estaban en desórdenes, que había divisiones. Es decir, no tenían un mismo pensar espiritualmente. Dice: porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Es necesario que haya divisiones, dice Pablo, porque allí verdaderamente se va a ver el genuino creyente. Va a haber diferencia entre el verdadero y el que no es aprobado, es decir, el que es falso. Lamentablemente, la verdad. El verso 20 dice, dije 18 y 19, bueno, ahí nos vamos a quedar, 18 y 19. Cuando existen divisiones
camarillas. Quiere decir grupos de personas, facciones y partidos. El espíritu de la iglesia se encuentra en desorden. La mente y el corazón de cada uno de sus miembros no está puesto en el Señor, ni están en paz con el Señor, no con el pueblo del Señor. La perturbación, el dolor, la ira, la murmuración y el chisme, el orgullo y el egoísmo, el malentendido, siempre denomina cuando hay divisiones y camarillas dentro de la iglesia. Fíjese nada más. La división hace que el creyente genuino se diferencie mucho más. Cualquier persona que se encuentra dentro de un grupo que sea divisivo o propenso a formar grupos, camarillas, corre un peligro terrible. Un peligro terrible. La división y la propensión a la formación de camarillas constituyen pruebas de que una persona no es genuina. Es decir, el que hermano no se basa en la palabra del Señor, en la Escritura, el que no tiene amor para el prójimo, tiene un peligro según la palabra de Dios. ¿Qué es lo que debe hacer la persona? Muchas personas vienen, hermanos, yo no sé si usted ha visto, y muchas personas no participan de la cena del Señor, creyendo que hacen lo mejor, pero realmente no es así. La persona debe de arrepentirse de sus pecados, confesar sus pecados al Señor y no privarse de lo que el Señor nos mandó a todos los creyentes. Es recordando la Santa Cena, recordando la muerte y resurrección de Cristo Jesús, cómo Él fue maltratado por nuestros pecados para nuestro propio beneficio, porque a través de esa sangre preciosa usted y yo fuimos salvos, rescatados de las manos del enemigo. Entonces la persona que hace divisiones y todo debe arrepentirse y encomendar su vida al amor y a la misión de Dios. Solamente arrepentirse es todo lo que se requiere. Pablo escribió en 1 Corintios capítulo 15 verso 33, dice: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Usted va a entender cuándo es una mala conversación: levantándole paso a un hermano, criticando al hermano o X. Dice Pablo: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Es lo que dice Pablo. Y aquí encontramos tanta escritura que nos puede guiar, hermanos, por si nosotros estamos dentro de esos grupos. Solamente arrepentirse y pedirle al Señor que nos perdone y que cambie nuestra manera de pensar, que cambie nuestra conducta. 1 Corintios capítulo 1 verso 10 dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Es lo que dice la palabra de Dios. Segundo lugar, había en la iglesia de Corintios, había engaños de sí mismo que corrompía la cena del Señor. Según el verso 20 dice: cuando pues os reunáis vosotros, esto no es comer la cena del Señor. De un modo sencillo, los corintios solo se estaban engañando a sí mismos al congregarse y participar de la copa y el pan. Puede que hayan pensado ellos que estaban celebrando la cena del Señor, pero no era así. Estaban completamente engañados. Lo que estaban haciendo no era recordar y honrar al Señor. No era lo que estaban haciendo. Su congregación resultaba completamente sin sentido e inútil al Señor. Y la Escritura sigue hablando y sigue diciendo en Gálatas capítulo 6 verso 3, dice: porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña, dice la palabra de Dios. Y el verso 7 dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Cuarto lugar,
estaba el egoísmo y el descuido de otros que corrompían la cena del Señor. Verso 21. Porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Dice el verso 21 de la escritura que hemos elegido esta mañana. Cuando la iglesia primitiva, hermanos, se congregaba para el banquete de amor, que es el amor agape, todo el mundo traía la comida que podía. Es decir, todos participaban. Esto permitía que hubiera bastante para todo el mundo, para todas las personas, incluso para los pobres y los esclavos que no podrían traer mucho. La idea común donde el mundo compartiera, el rico, el pobre, el judío y el gentil, el adulto y el niño. Sin embargo, la iglesia de Corintios había comenzado a usar de la cena del Señor. En lugar de compartir, todo el mundo se sentaba separado en su propio grupo de amigos y compartían su comida solo entre ellos. Es decir, había grupos, había camarillas aparte. Y eso no debe de ser en una iglesia, no debe de haber grupos, no debe haber diferencias. ¿Sí? Cristo Jesús no nos enseñó así. Entonces era un resultado bien trágico. Algunos eran descuidados y tenían poco que comer. Esto sucedía en particular con los esclavos. Porque acuérdese que en los tiempos de Jesús estaba el esclavo, estaba el judío, el esclavo, el gentil y el judío que se creía con muchos privilegios de estar bien con el Señor, que no necesitaban arrepentirse. Así pensaban los judíos. Algunos trataban el asunto como si fuera una reunión social, bebiendo hasta emborracharse, dice la Escritura. Lo que estaban celebrando era un banquete al espíritu maligno, el egoísmo, la complacencia y no al Señor. Pablo advierte en esta carta, hermanos, cómo es lo correcto que debe uno participar en la cena del Señor. En cuarto lugar estaba el abuso de la santidad de la iglesia, la vergüenza del pobre que corrompía la cena del Señor. Notemos el versículo 22 donde dice así: pues que, dice Pablo, pues que no tenéis casa en que comáis y bebáis, o menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada. ¿Qué os diré? Os alabaré en esto no los alabo. Es decir, en esto yo no estoy de acuerdo. Entonces, el versículo 22 es una serie de preguntas que responden solas y debiera despertar condenación en el corazón de los culpables. Dice Pablo: ¿no tienes casa donde comer y beber? La iglesia no es un lugar donde podemos comer y beber, es un lugar de adoración, la iglesia. ¿No están abusando de la iglesia y avergonzando a los pobres, dice Pablo, por medio de esa división? ¿Qué os diré? Os alabaré. En esto no os alabo, dice Pablo. Hermanos, yo me imagino en la iglesia de Corintios los trajeados, los que venían bien vestidos allá en aquel lado. Si traían de la mejor comida, allá de aquel lado. Los ya que no estaban muy vestidos estaban acá en este lado. No se permitía juntarse juntos. Ni mucho menos le iban a invitar del mejor platillo que ellos tenían. Entonces estaban haciendo divisiones. El significado real de la cena del Señor, Pablo dijo claramente que Cristo discutió la cena del Señor con él en una revelación especial. Hemos leído hace un momento de esto. Entonces, si vemos del 23 al 26, dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. El verso 24 dice: y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Hermanos, la Santa Cena, hermanos, es un recordatorio, como dije hace un momento. Es decir, que cuando comemos el pan no se convierte en el cuerpo de Cristo, como muchas personas a veces piensan que están comiéndose el cuerpo de Cristo. Cristo estaba presente con los apóstoles cuando instituyó y les estaba enseñando acerca de la cena del Señor. Dice allí:
Dice el verso 25, asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto de mi sangre, el nuevo pacto, el nuevo testamento. El antiguo pacto quedó allá en el Éxodo. Este es el nuevo pacto, dice Jesús. Dice, esta es la copa, es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Verso 26. Así pues, todas las veces que comieres de este pan y bebieres de esta copa, la muerte del Señor anuncias hasta que Él venga. Es un recordatorio, hermanos, del regreso de Cristo Jesús. La Santa Cena. ¿Ve cómo es tan importante? Dice Pablo que lo que él recibió del Señor es lo que ahora transmite, es lo que ahora enseña. Y la responsabilidad del ministro es enseñar acerca de la Santa Cena para que estén seguros de lo que están haciendo. Que no se tomen nada más como un ritualismo, como algo que sin ningún interés. Porque pudiera ser así, que la persona que no conoce de la palabra de Dios, que no es madura espiritualmente, pueda estar en esa posición. Lo que recibió del Señor es lo que transmite Pablo. Observe las palabras, que por vosotros es partido, dice la palabra. Esto se refiere a la muerte, el dolor y sufrimiento de Cristo. Pero note las palabras, por vosotros. La palabra señala la naturaleza sustituidora de la muerte de Jesús. Es decir, que Él murió por nosotros como nuestro sustituto. A nosotros nos tocaba el lugar de hermanos, de ser maltratados por nuestros pecados, pero Él tomó el lugar de nosotros. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Fíjense nada más, es decir, Él se hizo pecado. Dios lo hizo pecado, porque así tenía que ser. Gálatas capítulo 3, verso 13 dice así: porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Hacer esto en memoria de mí, esto quiere decir mucho más que solo recordar la muerte de Cristo. Significa recordar de un modo activo y meditar acerca de la persona de Jesucristo. En memoria de mí. Esto se repite para enfatizar que la cena del Señor tiene un propósito, y solo un propósito: centrar su atención en el Señor. La cena del Señor no debe ser un tiempo para la fraternidad y el festivo. No, hermanos, no es una fiesta regular que se toma como los corintios, que traían su comida y venían y comían en la iglesia y todo eso. Estaban todos haciendo, hermanos, erróneamente. Entonces, por último, verso 27, y ya estamos casi por terminar. Verso 27 al 30 dice: de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Fíjense nada más la importancia de examinarme yo, hermano. De darme cuenta que si yo estoy viviendo en pecado, hermano, ustedes no me conocen, pero Dios sí me conoce. Y yo me atrevo a predicar la palabra de Dios y yo estoy viviendo en pecado, hermano. Dice que el juicio acarreo para mí. Y dice, y muchos están enfermos y muchos duermen, es decir, hay peligro de muerte. Pero déjenme decirle que cuando un creyente está en esa condición, Pablo Dios no lo deja continuar pecando, mejor se lo lleva para que no siga pecando. Porque dice el Señor: bueno, pues mi hijo no ha comprendido, se le ha predicado la palabra de Dios y tiene ese conocimiento y sigue en las mismas. Mejor me lo llevo.
¿Nos queremos ir todavía o queremos vivir unos años más? Yo no me quiero ir todavía, aunque ya cumplí 67. Quiero estar más tiempo aquí con ustedes, compartiéndoles la palabra de Dios. Pero si la voluntad del Señor es llevarme mañana, pues yo ya estoy listo. Eso es lo importante, hermanos. Las consecuencias severas o el castigo para los que participan de la cena del Señor indignamente. ¿Qué quiere decir participar la cena indignamente? Pablo le habla directamente a los corintios. Por lo tanto, cualquiera que haya sido sus pecados, estaban destinados a hacer lo que Pablo se refiere con indignamente. Los corintios eran culpables de participar de la cena del Señor. ¿Con qué? Con un espíritu de división, con un espíritu de herejía, con un grupo separado, con un espíritu que abandonaba al pobre y al necesitado, según lo que leímos. Fíjense nada más. Ciertamente, si comemos el pan y bebemos la copa con pecados no confesados en nuestro corazón y en nuestra vida, ¿cómo nos pueden considerar dignos? Por eso es que la persona siempre está viendo a la persona que no está viviendo en una consagración al Señor, que todavía anda afuera como cuando le conocieron, haciendo todas las cosas que agradan a nuestro cuerpo. Pero malamente hace esa persona, porque no debe de centrar su vista en un hermano que está viviendo el pecado, sino hablarle con amor y decirle: no está bien lo que tú estás haciendo, hermano o hermana. Voy a orar por ti, para que Dios en tu corazón te redarguye y te arrepientas y comiences la relación como al principio la iniciaste. Porque déjeme decirle, cuando nosotros no nos alimentamos de la palabra de Dios, es muy fácil que nos enfriemos, que no tengamos ese amor del primer amor que es nuestro Dios. ¿Sí? Entonces, nuestra única dignidad es Jesucristo, porque ninguno vamos a ser dignos. Somos dignos ante Jesucristo, porque Él nos perdonó nuestros pecados y Dios nos mira a través de la sangre de su Hijo. Eso es lo que dice la Escritura. Nuestra única dignidad es Jesucristo, y cuando único Él nos considera dignos es cuando andamos como en constante confesión. Fallamos, hermanos, fallamos. Somos pecadores todavía. Seguimos fallando, siempre lo he dicho yo, en nuestra mente. Ojalá y no estemos fallando en nuestra manera de hablar, palabras que no deben de salir de nuestra boca. Fallamos en el servir al Señor, ¿sí? Entonces, ahí vemos que cuando Dios nos considera dignos es cuando andamos en constante confesión, en constante arrepentimiento hacia Él, en constante alabanza y misericordia y gracia, en persona y obra. Entonces, una persona se vuelve culpable de la muerte del Señor, hermanos. Se vuelve culpable de la muerte del Señor, dice el verso 27, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor será culpado del cuerpo y de la sangre de Jesucristo. Una persona se vuelve culpable de la muerte del Señor. La idea es que la persona tendrá que dar cuentas, porque es culpable de pecado en contra del Señor mismo. La persona insulta a Cristo, ofende a Cristo, pisotea a Cristo, tiene la muerte de Cristo como algo sin sentido, cuando participa, hermanos, con un pecado que no ha sido confesado, con un pecado que no ha sido confesado. Muchas veces habrá personas que dicen: bueno, ¿por cuál pecado me va a ofender Dios? Pues por el pecado no confesado. Porque si yo no confieso mi pecado ante Dios, ¿cómo me va a perdonar?
Es como si yo estuviera en problemas con el hermano Valentín, si no le digo al hermano Valentín, hermano, perdóneme, lo ofendí. ¿Cómo me va a perdonar si no le estoy confesando que lo ofendí? Es decir, que cuando nosotros pecamos ante Dios, hermanos, y no confesamos nuestro pecado, Dios no nos puede perdonar. Tiene que confesarse con su boca, dice la Escritura. ¿Están entendiendo, hermanos? Amén. Pues qué bien. La Escritura dice, hermanos, el escritor a los Hebreos escribió en el capítulo 10, verso 29, dice así: ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda? Fíjense lo que dice: la sangre del pacto, el cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia. Eso es lo que enseña la palabra del Señor. Pero hermanos, el procedimiento correcto de la cena del Señor es el procedimiento correcto, 31 al 34. Si pues nos examinésemos a nosotros mismos, no seréis juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor para que no seamos condenados por el mundo. Fíjese nada más. Yo no sé si usted lo ha pensado de esa manera. Cuando uno, hermanos, está rebelde en fallarle al Señor y en fallarle al Señor, Dios se lo lleva mejor. Dice: no quiero que mi hijo siga fallándome, mejor me lo voy a llevar. Está batallando mucho en esta vida, mejor me lo voy a llevar. Cuando es un verdadero hijo de Dios, cuando con su boca confesó su pecado y recibió a Cristo Jesús, pero batalla en la vida diaria. ¿Por qué? No por falta de palabra, no por falta de entendimiento, que no sigue rebelde en creerlo así, en hacer eso. Entonces dice Dios: me voy a llevar a mi hijo, mejor, está batallando mucho. Dice: para que no seas ¿qué? Condenado con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunáis a comer, esperaos los unos a los otros. Si alguno tuviera hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere, dice Pablo. Entonces, creo que hemos entendido, hermanos, la palabra del Señor. Proceder en la cena del Señor, juzgándonos uno mismo, es decir, examinando uno mismo de que no estamos viviendo en pecado, que no estamos ocultando ningún pecado, porque el Señor todo lo sabe. Pero como digo, arrepiéntase. Yo me arrepiento, hermanos, de mis pecados. Yo cuando fallo, hermanos, yo personalmente le pido perdón al Señor. Y siempre le he pedido perdón al Señor si es que estoy haciendo lo incorrecto, parándome aquí para predicar la palabra de Dios o para leer un texto bíblico. Yo le pido perdón a Dios y que Él me vaya formando, que Él me perdone, porque Dios perdona, hermanos, cuando uno es sincero. Cuando uno le pide al Señor y reconoce que ha fallado, Dios le perdona y Dios le va formando, porque Dios quiere que sea bendición. Así fue escogido el pueblo del Señor, el pueblo de Israel, hermanos, cuando era muy olvidadizo. Y siempre les recordaba a través de Moisés: acuérdense de que ustedes fueron esclavos, vivían allá esclavizados, y Dios los sacó con mano poderosa. Acuérdense, la promesa de Dios es darle un lugar próspero donde fluye leche y miel. No se les vaya a olvidar, porque va a estar todo bien y vayan a decir por sus propias fuerzas: por mis fuerzas tengo todo eso. Acuérdense, y acuérdense que no deben de tener dioses ajenos. ¿Por qué? Porque el Señor se manifestó a su pueblo y le dijo: yo soy tu Dios. Yo soy tu Dios. Amén. Como dijo el hermano celoso, ¿sí? Hermanos, esa es la historia del pueblo de Israel. El pueblo de Israel fue escogido, hermanos. Muchos se preguntan que por qué el pueblo de Dios fue escogido, que por qué Israel fue escogido. Porque Israel, yo lo he mencionado muchas veces, iba a ser bendición a las demás naciones paganas. Ellos iban a mostrar al Dios verdadero, al Dios poderoso. Y cuando a usted y a mí nos escoge el Señor, es para también dar a conocer a nuestro Dios, que Dios puede hacer maravillas, que Dios puede cambiar las vidas de uno.
Entonces el Señor les prometió bendiciones, ciertamente. Que si ellos obedecían, allí estaban las bendiciones de Dios. Si desobedecían, hermanos, es duro decir la palabra, pero obtendrían maldiciones. Es decir, no te iba bien en el caminar. Entonces Dios, hermanos, la promesa de Dios es que cuando nosotros obedecemos, todo va a ir bien. Entonces, ahí las dejamos, hermanos. Vamos a orar y espero haya servido esta palabra para que nosotros nos examinemos y vengamos con toda confianza, hermanos, a celebrar la cena del Señor. ¿Sí? La cena del Señor no es como estar en un funeral, hermanos. Es estar alegres por lo que Cristo hizo por nosotros. Porque si Él no viene, hermanos, si Dios no envía a su Hijo a morir en la cruz del Calvario, nosotros nunca podríamos ser salvos. Así es que con esto en mente voy a orar y así somos despedidos. Una vez más, mi Padre, Señor Dios de los cielos, gracias, Padre Santo, porque, Señor Dios, tu mensaje ha sido compartido, Señor Padre. Señor Dios, líbranos, Padre Dios, de todo mal, Señor, y moldéanos, Señor, según sea tu divina voluntad, Padre Dios. Perdona nuestras faltas, Padre Dios. Perdona nuestros pecados, Señor Padre, porque esta carne, este hombre natural, quiere rebelarse muchas de las veces, Señor Dios, y Señor, ayúdanos, Padre, porque sin ti no podríamos continuar, Señor. Bendice a tu iglesia, Padre Dios, bendice a aquel que nos hizo presente y te damos las gracias en el glorioso nombre de Cristo Jesús.